Uno de los peores defectos con los que puede encontrarse un periodista de investigación es confundir dos elementos porque se llamen igual, y que además puede provocar que los competidores pongan el foco en ese error para obviar los aciertos que haya podido tener. Aquí en su momento hablamos del caso de el diario El País y la web del Grupo Risa. El diario El País publicaba varias informaciones contra la cadena COPE y el programa del señor Jiménez Los Santos, y incluyó entre ellas una referida a una web llamada Grupo Risa, donde habían aparecido fotos burlonas con fragmentos de montajes eróticos con las ministras del gobierno Zapatero, y como la web se llamaba Grupo Risa, el diario El País dio por supuesto que estaba vinculado a el programa de la COPE La Mañana, donde había una sección llamada Grupo Risa, cuando no tenía nada en común, cuando no tenía nada que ver, dado que era una web hecha por un grupo de particulares sin relación con los humoristas del Grupo Risa. El gobierno ha protestado ante la conferencia episcopal por una web ligada a la emisora de radio de los obispos, la COPE, en la que se exhiben fotomontajes obscenos y vejatorios de las ministras y del presidente del gobierno. Y en El País leemos que el gobierno protesta ante la conferencia episcopal por una web ligada a la COPE que publica imágenes de montajes obscenos de las ministras del gobierno, trucajes que permiten ver a estas ministras masturbándose o tocándose los genitales. Pues vaya, ¿y la prensa internacional qué es lo que cuenta? Carlos Elordi, buenos días. Y después de que el gobierno, a través de la directora de Asuntos Religiosos, haya protestado formalmente ante la conferencia episcopal por una página web ligada a la cadena de radio de los obispos en la que podían verse fotomontajes vejatorios para... Y además la cadena COPE en este informativo Mediodía quiere hacer público el siguiente comunicado. Ante la publicación de noticias en el diario El País sobre una supuesta página web obscena ligada a la sección que el Grupo Risa tiene en el programa La Mañana, la dirección de la cadena COPE quiere dejar claro que la única página de internet en la que se puede acceder al trabajo del Grupo Risa es en www.cope.es. Además, los responsables de esta sección añaden que no les une ningún vínculo con otras direcciones que de modo equívoco juegan con su nombre. La conferencia episcopal vuelve a dejar claro que no existe relación alguna entre la COPE y la web obscena de un grupo que utiliza el nombre de una de las secciones del programa La Mañana, el Grupo Risa. El secretario general de la conferencia episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, así lo explica en una nota en la que pide al Ejecutivo una rectificación. Informa José Luis Restán. En esta carta, que lleva fecha de 7 de diciembre de 2004, el padre Martínez Camino señala que el pasado 3 de noviembre se le comunicó verbalmente el disgusto del gobierno sobre este asunto. Sin embargo, al día siguiente recibió una tarjeta en la que, tras haber hecho las aclaraciones pertinentes, la directora general de Asuntos Religiosos le transmitía amablemente disculpas por haber caído en un error, en el que, añadía, creo que cayó todo el gobierno. En otro caso más reciente del que ya hablamos, el digital Infolibre metió la pata por dar por supuesto que la Fundación Sargadelos y el Patronato Sargadelos eran lo mismo. Como en una había trabajado la esposa del señor Feijóo y la otra había recibido una subvención del gobierno del señor Feijóo, construyó un relato que luego se descubrió no coincidía con los hechos. A la mujer de Feijóo, que hoy han salido los datos, los hemos publicado en Infolibre, de cómo durante unos meses que estuvo en una empresa en Sargadelos, esa empresa... Voy con eso. Conceder, según Infolibre, el diario de Jesús Maraña, más de 100.000 euros en subvenciones a Sargadelos. La empresa en la que trabaja su pareja, o trabajaba su pareja. El administrador único de Sargadelos dice que no recibieron un euro de esas subvenciones. Y eso yo no lo tengo comprobado ni nadie lo puede comprobar, lo sabrán ellos. Pero la concesión está. Es tan importante y claro, eso exige esfuerzo, la información, es decir, comprobar las cosas y los datos. En esta ocasión, el señor Maraña sí reconoció el error, cosa que por cierto no hizo el diario El País en el caso antes mencionado. Más flagrante es confundir personas. En un momento determinado, donde una parte de los periodistas de investigación habían puesto el foco en doña Tania Sánchez, cuando era diputada de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid, por haber concedido una subvención a una entidad que estaba vinculada a su hermano, don Rubén Sánchez, por parte del Ayuntamiento de Rivas cuando ya era concejal, el diario La Razón, que ya estaba dirigido por don Francisco Maruenda, con don Pilar Gómez como directora adjunta, publicó una información en la que decía que además el padre de doña Tania Sánchez había recibido una casa de protección. Se basaba en que había un señor que tenía exactamente los mismos dos apellidos, pero no cayó en la cuenta de que podía ser otra persona que tuviera los mismos dos apellidos, porque no era él. ¿Ves? Pone
el padre de Tania Sánchez también tiene un piso de protección oficial con piscina. Esto lo publica en un momento en el que, claro, sacarnos contra doña Tania Sánchez vende, ¿no? Porque es un poco el blanco de estos días contra el mundo Podemil sin ser de Podemil. Pero hay un problema en el que no habían caído en la cuenta los que hicieron esta noticia, que es que el nombre Don Raúl Sánchez pues no era el nombre más digamos, que podía ser la circunstancia de que hubiera dos Raúl Sánchez Herranz. Y en este caso, no era el padre de Tania Sánchez. Con lo cual, digamos que dieron la herramienta perfecta. Eso ocurre muchas veces en periodismo, que de repente algo que es una información correcta, que aunque no sea delito, es correcto, oye, pues mira, es el contrato de AUPA tal, como cometes un error y metes algo que no sea verdad, va a eclipsar. Va a decir, ¿ves? Campaña mediática, están midiendo. Y aquí fue una gambada. En portada dijeron que el padre tenía un piso de protección oficial y era otro Raúl Sánchez Herranz. Que no sé qué opinas al respecto. Como hemos dicho, los medios contrarios veían una oportunidad buenísima para hacer sangre y para pescar en río revuelto. Y a veces la ambición le puede mucho a uno. Creo que si lo hubieran dejado llevar por sí solo, la imagen de Tania Sánchez se hubiera perjudicado. Quiero decir, cuando sale Podemos, la gente yo creo que estaba ya cansada un poco de Izquierda Unida. Veníamos de Llamazares, estábamos ahora con la parte de Fausto Fernández era ahora. ¿Cuál era el...? En ese momento había sido Llamazares y el líder nacional era el señor Cayo Lara, pero nadie veía en él alguien que conectara con la juventud. Entonces está especulándose con que iba a cederle el puesto a don Alberto Garzón. Era lo que estaba siempre especulando. Sí, pero era diferente. Alberto Garzón además tenía una proyección y un futuro que a mí me parece muy interesante para luego cómo ha acabado su figura, pero ya hablaremos algún día de ese tema. Hablaremos de él, pero fíjate, esta fue la excusa que dijeron los de La Razón de lo que estábamos comentando. Otro caso del que se habla es el de Tania Sánchez y en medio de toda la vorágine por las adjudicaciones que parece que le dio presuntamente a la empresa de su hermano. Presuntamente no, son hechos. Lo que tienes que haber dicho es lo que no son delictivas. Pero no es presunto, la adjudicación existió y sale en lo equivalente al BOE del ayuntamiento, lo que no es delito. Aparece en la portada de La Razón un titular que en este caso salpicaba al padre de Tania Sánchez, que también tenía un piso de protección oficial con piscina. Esta información que iba en portada se desarrolla en páginas interiores de una forma amplia y detallada y al cabo de 2 días La Razón, se da cuenta que lo que ha publicado no es verdad y rectifica. Pero en la página 3 del periódico y con esta dimensión, diciendo que se han equivocado, que el padre de Tania Sánchez se llama igual que otro señor que sí que era el propietario de ese piso. ¿Qué te pareció a ti esta rectificación? Hombre, esta página que tú pones es muy importante porque es la página editorial del periódico. El caso más reciente y del que se ha hablado mucho últimamente es el del digital de Objective, o de Objective, que dirige don Álvaro Nieto, el que fuera redactor jefe del diario El País. Si ya había sido muy criticado por aquella información donde hablaba de que la salida del señor Ábalos se debía a posibles juergas y hablaba de un presunto vídeo que provocó críticas de quienes consideraban que no se puede hablar de presunto vídeo de juergas, porque según esta opinión, o has acreditado que existe el vídeo y entonces hablas de él porque lo has visto, o no lo has acreditado y entonces no deberías hablar de él. Esa era la opinión que algunos sostenían. A mí, si me permites, me he leído atentamente el artículo y me gustaría que me explicases cómo se explica desde el rigor y la ética periodística que en un momento habláis de un vídeo que citáis literalmente que nadie ha visto y no sabemos si existe, un vídeo en el que salen Ábalos y Koldo con mujeres, y después acto seguido decís que ninguna de las fuentes consultadas por este diario admito haber visto el documento audiovisual. O sea, que os hacéis eco de un vídeo que no ha visto nadie y decís supuestamente lo que aparece en ese vídeo, sin que ni siquiera las fuentes lo hayáis visto, y por supuesto entiendo que ni tú ni el director de vuestro medio lo ha visto tampoco el vídeo. O se ha visto ese vídeo. ¿Por qué habláis de ese vídeo si no se ha visto el vídeo? Yo no me voy a someter a tu escrutinio. Más duro fue un caso relativo a unas declaraciones que tenían que ver con Ucrania, donde el propio digital de Objective tuvo que reconocer un error. Pero The Objective había encontrado un gran filón en el caso Koldo, dado que son el principal digital que había estado publicando informaciones en torno a las tramas del señor Koldo y el tema de las mascarillas muchísimo antes de que fuera detenido.
Desde enero del año 20 vengo trabajando sobre este asunto con periodistas en aquel momento en Voz Populi, algunos de ellos ya hoy en The Objective, y esta pareja es indisoluble, es decir, Koldo ha estado estrechamente ligado y lo sigue estando a José Luis Ábalos. Junto con El Confidencial, The Objective también fue el medio que más estaba publicando informaciones sobre un presunto conflicto de intereses en torno a doña Begoña Gómez, esposa del presidente don Pedro Sánchez. Pero es en ese momento cuando cometen el mismo error que había cometido La Razón con el padre de doña Tania Sánchez, que es dar a entender que una Begoña Gómez que había recibido una subvención era la misma Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, cuando se trataba de otra. Begoña Gómez es la protagonista de esta información de The Objective. El gobierno oculta el importe de una subvención a nombre de Begoña Gómez. The Objective se escuda entonces en fuentes que no citan para atribuir la subvención a la mujer del presidente. Distintas fuentes sostienen que la mujer de Sánchez habría sido beneficiaria de algún tipo de subvención. Y desde ahí, 8 párrafos de los 11 que tiene la noticia hablando de los negocios de la mujer del presidente. Este domingo tenemos nuevas revelaciones sobre la actividad de la esposa del presidente Sánchez. El gobierno oculta el importe de una subvención del propio Ejecutivo al nombre de Begoña Gómez. En la base de datos del Sistema Nacional de Subvenciones y Ayudas Públicas aparece registrada como beneficiaria de ayudas el nombre de María Begoña Gómez Fernández, que es el nombre de la mujer del presidente. Según revela el periódico The Objective, a diferencia de lo que ocurre con el resto de receptores de ayudas públicas, en este caso la información está capada, de tal manera que no se puede saber la cuantía ni el concepto de esa ayuda. Buenas tardes, el gobierno ha dado subvenciones a nombre de Begoña Gómez, el nombre de la mujer del presidente Sánchez. Diario The Objective informa que en el Sistema Nacional de Subvenciones y Ayudas Públicas aparece registrada como beneficiaria de ayudas el nombre de María Begoña Gómez Fernández. Hay 4 personas con ese nombre íntegro, pero a diferencia de lo que ocurre con el resto de receptores, en este caso el concepto y la cuantía de las ayudas están ocultas. Después de este, vamos a llamarle equívoco, que cualquiera se puede equivocar, pero no contrastaron la noticia, nos ha dicho, ¿le llamaron a usted para pedirle disculpas o para rectificar la noticia? No, para nada. No me ha llamado nadie. Me he visto ahí envuelta políticamente y hasta en el Congreso me han mencionado, pero a mí nadie me ha pedido permiso. Por cierto que en este contexto debemos rectificar una información dada este fin de semana por Telemadrid. En el informativo del domingo nos hicimos eco de una información del diario The Objective sobre una subvención del gobierno a nombre de Begoña Gómez Fernández que identificamos como la mujer del presidente Sánchez. Sin embargo, Telemadrid no ha podido acreditar este extremo ni que la beneficiaria tenga relación alguna con el presidente del gobierno. Eso provocó que en estas últimas semanas todas las personas que querían defender a doña Begoña Gómez pusieran el centro de la atención en la noticia errónea que había dado The Objective. Trolas como catedrales, es una información falsa que ya se corrigió, ¿no? Es que no había ni que corregirla, y es que además nos estuvo falsa de arriba a abajo y riéndonos durante días. Hubo una página web que confundió a una señora que se llama Begoña Gómez y que ha recibido una subvención del gobierno encima nos con la mujer idiotas. Del presidente. Es una hostelera de Cantabria. Que se incluyen noticias con equivocaciones. De hecho, hay una, concretamente de mi periódico, yo creo que es de justos y de justicia reconocerlo, que fue una equivocación. Y sí, de se hecho, identifica a la presidenta, ¿no? A la mujer del presidente como beneficiaria de una ayuda que no corresponde a ella. No, pero la noticia no identifica dice que desconoce si ella es una de las beneficiarias, pero que responde la beneficiaria a una tal Begoña Gómez. Y esa noticia es un error. No creo que cometer un error haga que dejes de ser periodista, pero si cometes ese tipo de errores, tienes que pagar el peaje de que una parte de competidores te lo va a echar en cara públicamente. O sea, es que dentro de la denuncia que ha puesto Manos Limpias aparece un bulo, que es un bulazo. Muchísimos de los casos basados en burdas mentiras. En la propia querella de Manos Limpias se recoge un bulo. Yo creo que no hay derecho a que una denuncia que incluye informaciones falsas sea la base de la agenda política. Que se lleve a la esposa del presidente del gobierno con bulos reconocidos. Se confundió con una señora de Cantabria que había recibido una subvención.
Ahora no se incluye ninguna de las otras 15 exclusivas sobre las relaciones profesionales que mantenía Begoña Gómez con Carlos Barrabés, con otro tipo de empresarios como Javier Hidalgo, el entonces consejero delegado de Globalia, con Víctor Gonzalo de Aldama, que es el cabecilla de la trama, y eso son informaciones periodísticas honestas, utilizando sus palabras, y honradas, sobre las que el gobierno tendría que haber dado una explicación.